Hola, hola, nuevamente. Había unas personas que nos visitan también en este día. Había algunas personas que nos visitan. Usted que se encuentra hoy con nosotros, usted que quizás después de esta pandemia hasta hoy viene a reunirse, que usted pueda regocijarse en este tiempo, que usted pueda disfrutar este momento que el Señor nos regala, y a usted también que nos escucha desde su casa, que nos ve desde su casa. Mi deseo como pastor es que Dios pueda bendecirle a través de esta palabra, que usted pueda ser confrontado a través de esta palabra. Y ahí donde usted está, también en su hogar, tome asiento y tengamos ese tiempo para poder acercarnos a la palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, y qué bendición poder tener este tiempo para reunirnos. Amén. Estamos ya en víspera de ir terminando este año. Ya, hermanos, estamos a mes y medio aproximadamente de terminar el 2020, un año bastante difícil para algunos, un año donde muchos de los países en Centroamérica han retrocedido o retrocederán, y no solamente en Centroamérica, también a nivel del mundo. Dios está permitiendo tantas cosas con este planeta. Estaba escuchando que, si Dios los permite, en estas horas otro nuevo huracán, el huracán Beta, ya no es ETA, el huracán Beta va a tocar las costas de Honduras. Imagínense, va a volver a tocar las costas de Honduras, el cual fue muy maltratado por el huracán ETA. Fue maltratado Nicaragua, parte de Costa Rica, Guatemala y Honduras. Pero ahora va a impactar de una manera sobrenatural. En este momento es grado 1 el huracán. También va a ser afectado Nicaragua y también Costa Rica. Vamos a percibir algunas de estas situaciones en cuanto al huracán. Entonces ha sido un año bastante difícil, con tantas cosas. Pero Dios en su palabra quiere que nosotros no nos quedemos estancados, y que podamos pensar y analizar en cuanto al año que viene. ¿Verdad que sí? Que podamos analizar en cuanto al año que Dios trae para nosotros. Y es por eso que en su palabra encontramos tan lindos consejos. Dios nos regala en su palabra consejos para este año, el cual vamos a iniciar. Hay personas que pueden decir muchas cosas. Basta cada día su propio afán también. ¿Y por qué pensar en el próximo año, verdad? Si no hemos ni terminado esto. Pero mire, hay versículos en la palabra que en algunos momentos, nada más quiero tirar ahí, como dijo aquel amigo la chinita. Hay versículos en la palabra que en algunos momentos a uno lo ponen a meditar, y será una broma esto que el Señor Jesús dijo. Y nada más voy a decir uno, para no ponerlos a ustedes a pensar tanto, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús se encontró con aquella mujer pecadora que todo el mundo le iba a apedrear? Y el Señor Jesús le dijo una palabra a esa mujer. ¿Qué le dijo el Señor a esa mujer? ¿Alguien recuerda? Sí, pero a la mujer, ¿quién le dijo? No a los que le iban a apedrear. Vete y no peques más. Se contradecería aquella otra palabra que dice que el que diga que no es pecado le hace a él mentiroso. ¿Será que esa mujer no iba a volver a pecar más? Son algunos versículos que encontramos en la palabra. Esa palabra tan preciosa que nos enseña a poder cambiar nuestra vida. Y estamos a punto ya, hermanos, de ir terminando este año, donde han pasado tantas cosas que no esperábamos. Han sucedido tantas cosas que no esperábamos. Pero es por eso que en esta mañana vamos a escoger 4 consejos que la palabra del Señor nos da. Y yo quiero invitarle que a ustedes que vayamos ahí donde usted está, a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Y esa carta, queridos hermanos, el apóstol Pablo viene y escribe en este versículo 13 de Primera de Corintios capítulo 16, y nos da 4 consejos en este versículo
que podemos aplicar a nuestra vida en vista del año el cual Dios trae para nosotros. Amén. Dice así la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Vuelvo a leer. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Oremos. Oh Dios, en este momento aquí estoy delante de ti. Tú conoces, Dios, mi corazón. Tú conoces mi vida, oh Dios. Señor, esta palabra que pueda confrontar. Esta palabra, oh Dios, que pueda confrontar. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Traes un año nuevo en víspera de este que vamos terminando. Y aquí está nuestra vida, oh Dios, delante de ti. Tú la conoces. Tú la conoces, oh Dios. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. Purifícanos, 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 oh Dios. Tú prometes que nuestros pecados van a ser blancos como la nieve. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la carta que el apóstol Pablo viene y le escribe a los Corintios, en el versículo que acabamos de leer, encontramos 4 consejos que se le da o que se nos dan en vista de lo que viene, en vista de lo que Dios quiere para nosotros. Y el primer consejo que encontramos en la parte A del versículo 13 que acabamos de leer es velad. ¿Ok? Velad significa, queridos hermanos, no dormirnos. Eso significa no confiarnos, mantenernos alerta, es decir, tener los ojos bien, pero muy bien abiertos. Eso significa velar, no dormirnos, no confiarnos, tener los ojos, pero bien abiertos. Y es el consejo que el apóstol Pablo viene y le da a la iglesia en Corintios en aquel momento. Una iglesia llena de dones del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo viene y le exhorta en aquel tiempo. ¿Y por qué debemos de velar? ¿Por qué debemos de velar? Debemos de velar, queridos amados, y darnos cuenta de que cada día el regreso de nuestro Señor está cerca. Que cada día el regreso de nuestro Señor está cerca. Si usted puede ir a la palabra de Dios, al Evangelio según Marcos capítulo 13 versículos 35, usted puede darse ahí cuenta de que la venida del Señor está cerca. ¿Y por qué dice que está cerca la venida del Señor? No es porque a mí se me antoje decirnos, es porque día a día el mundo se está destruyendo. Entonces o el Señor viene o le destruimos este mundo. Como decía anteriormente, algunos de nuestros países vecinos en Centroamérica acaban de pasar la furia del huracán ETA. Algunos países están apenas empezando a respirar y algunos quizás no están ni respirando en cuanto a esta catástrofe. Muy golpeados. Nicaragua fuertemente azotado, no solo la pandemia, sino este huracán. Guatemala, Honduras. Y hoy se pronostica la llegada de este otro huracán Beta. Queridos amados, el mundo se está destruyendo. La humanidad se está destruyendo. Escuchaba en las noticias que en Europa los casos de coronavirus están incontrolables. En Estados Unidos los casos de coronavirus están incontrolables. Y así a nivel del mundo.
En India, los casos también están incontrolables. Esta pandemia ha hecho estragos. Alabamos a Dios por Costa Rica, porque en medio del montón de casos que tenemos, todavía las muertes no son tantas. Pero la palabra del Señor nos habla de que nosotros no debemos de confiarnos, de que nosotros no debemos de estar dormidos, porque el día del Señor está cerca. Y debemos de estar preparados para el día que el Señor venga. Y el Señor viene y usa la siguiente ilustración. ¿Acaso el amo de casa, estoy parafraseando, si sabe el día que le van a llegar a asaltar, a robar la casa, ese amo debe estar preparado para ese momento? Se prepararía para que no se le lleven las cosas de su casa. Pues la venida del Señor, dice la palabra, que va a ser como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora ni el momento. E incluso ni el mismo Jesús, Él dijo: ni yo ni los ángeles del cielo sabemos el día de su venida. Solamente mi Padre. Él es el único el cual sabe cuándo ha de venir. ¿Me estoy dando a entender, amados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados por si el Señor viene en este momento? Usted que nos está escuchando y sabe, porque la palabra de Dios nos dice velad. Y el asunto de velad, el asunto de estar preparados es tan solamente una cosa, y es tener a Cristo en nuestro corazón. Yo quiero decirle algo. Si el Señor viniera en este momento, ¿usted se iría para el cielo? ¿Usted se iría a gozar de la vida eterna con el Señor? La Biblia habla de dos caminos. La Biblia habla de dos puertas, una estrecha y una ancha. Aquella ancha es el camino de la perdición, donde todos quieren ir, donde todos quieren andar. Pero la estrecha, muy pocos quieren pagar el precio. Pero el asunto aquí es que el Señor pronto vendrá. El Señor pronto nos llamará a cuentas. El mundo está gimiendo. El mundo está explotando. ¿Estamos preparados por si el Señor viniera? Qué difícil, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, muchos le damos la espalda al Señor. Muchos le damos la espalda al Señor. Debemos reflexionar en lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Cómo nos encontramos si Él viniese en este momento? ¿Estaremos trabajando en su reino? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Él? Tenemos que procurar, queridos hermanos, que Él nos pueda hallar sirviéndole a Él. Tenemos que procurar que Él nos pueda hallar haciendo su voluntad, lo que es de su agrado. Velad. Debemos de velar para que usted y yo no caigamos en las artimañas del diablo. ¿Alguien puede buscar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8? Y ahí donde usted está se puede poner en pie y leer lo que la palabra dice. Debemos de velar, queridos amados, para no caer en las artimañas del diablo. ¿Sí, Humberto? ¿Sí? Ok, gracias. Velad, estar alerta, no dormirnos, porque nuestro adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra del Señor nos habla allá en Gálatas: el que mire que está bien, mire que no caiga. Queridos amados, Dios nos está llamando y nos quiere alertar, porque el diablo usa diferentes artimañas. El diablo usa diferentes cosas para querer, hacernos caer. ¿Me estoy explicando? Debemos de estar atentos y tener mucho cuidado y no jugar de super espirituales o de super cristianos, sino poder saber
que separados del Señor no somos nada. No somos nada. La palabra del Señor dice que el diablo usa muchas artimañas. Muchas artimañas. Muchas artimañas. Usted sabe que el confinamiento hizo que muchas personas padecieran de estrés. El hecho de estar tanto tiempo encerrado, muchas personas se sienten estresadas de estar ahí en su casa. Y el diablo usa todo. Claro que sí. En estos días se abrieron las playas también los domingos. Y ahora algunos hermanos, como estaban tan cansados de estar en confinamiento, mejor los domingos se van para la playa. O ahora algunas personas, como antes había restricción vehicular y no podían ir a visitar su familia, ahora, como ya la restricción quedó abierta los fines de semana, muchas familias están escogiendo estos momentos para visitarse unos a otros. Entonces no van a venir a visitar la iglesia, porque toda la semana en confinamiento, durante tantos meses en confinamiento, y entonces no podíamos salir, y ahora que nos dieron la oportunidad, entonces aprovechemos para ir a visitar a nuestros familiares, aprovechemos, teníamos tanto tiempo de no verlos, aprovechemos para ir a la playa, porque teníamos tanto tiempo de no ir, y es lo que está sucediendo. Y aunque muchos por las redes sociales escribían cómo me hace falta la iglesia, cómo me hace falta congregarme, cómo me hace falta, hoy no vemos a esos cómo me hace falta acá. Y que me perdonen aquellos que quizás sí están guardando su cuarentena en su casa y les da temor exponerse. Pero queridos hermanos, el diablo usa artimañas para que el Hijo de Dios se enfríe, para que el Hijo de Dios se seque, para que el cristiano abandone la barca. ¿Me estoy explicando, amados? Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado y ser sabios, estar atentos y no confiarnos, mantenernos alerta y tener los ojos bien abiertos. Tener los ojos bien abiertos. Debemos de velar también y cuidar nuestra familia. El enemigo también anda alrededor de nuestra casa, de nuestra familia. Él anda buscando a quien devorar. Nosotros, como padres, somos un pilar importante en la sociedad. Somos un pilar importante en la sociedad. Y es por eso, queridos amados, que debemos de velar. Debemos de estar cerca del Señor para que nuestra familia pueda estar fortalecida. Para que nuestra familia pueda ser esa familia del Señor. El segundo consejo que encontramos en este versículo, el segundo consejo es estar firme en la fe. ¿Ok? Estad firmes en la fe. La palabra original de firmes se puede traducir de la siguiente manera: es quedarse permanentemente. En la vida cristiana, estas dos palabras se resumen en una sola palabra, y es perseverar. ¿Ok? Es perseverar. Queridos amados, ya es tiempo que quizás nosotros dejemos de ser cristianos inconstantes, pues los cristianos inconstantes no son de agrado a Dios. Eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 versículo 38. Eso no lo digo yo. Los cristianos inconstantes no son de agrado al Señor. Sí, no son de agrado al Señor. ¿Y a qué le llamo a esos cristianos inconstantes? Mire, hay cristianos que son como la Alka-Seltzer. Cualquier cosa le hace desvanecerse. Hay cristianos que se enojan porque no le saludan,
porque el pastor no le dice Dios te bendiga, porque qué bárbaro, fui a esa iglesia y ni siquiera la bienvenida me dieron. Pues también hay cristianos que se enojan porque les dan la bienvenida. ¿Usted sabe eso? O personas que vienen a la iglesia y si les dan la bienvenida también se enojan. Es difícil esta situación, pero la inconstancia es eso. Personas de doble ánimo. Aquellos cristianos que si llegan a la iglesia y en 15 días no han cantado los cantos que a mí me agradan, entonces no, yo ya me voy de esa iglesia y me voy para otra iglesia. Mire, y son cristianos nómadas o nómadas que andan de una iglesia a otra iglesia, de una iglesia a otra iglesia. Y este tipo de cristianos tarde o temprano sabe dónde llegan y sabe dónde se quedan. En el mundo. Sí se quedan en el mundo, porque son cristianos que no perseveran. Tenemos que comprender que los cristianos inconstantes no pueden ver las maravillas del Señor manifestarse en la vida de ellos día a día. No esperan en el Señor, no confían en el Señor. Sí. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 7. Permítame leer para usted. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Mire, esta palabra del Señor es fuerte, es preciosa. Para nosotros poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿en dónde debemos de permanecer? Perdón, ¿en dónde? En Él. Permanecer en Él. En el Señor. Fuera del Señor no hay bendición que perdure. ¿Cuántos dicen amén? La bendición que usted y yo podemos encontrar, la podemos encontrar en Él. Y su palabra permanece en nosotros, porque es la palabra del Señor la que nos ayuda a permanecer en el Señor. Sí, porque es por la palabra del Señor que, aunque no me guste como el pastor predica, pues yo sigo adelante, porque yo leo la palabra del Señor en mi casa. Porque es la palabra del Señor que, aunque no me gusta como me trataron hay veces en la iglesia, como la palabra del Señor me ha hecho madurar, entonces voy a seguir adelante. Pero es que hay veces hay mucha inmadurez en el pueblo de Dios. Y esa inmadurez, ¿sabe por qué es? Por no leer la palabra del Señor. Yo no sé si me estoy explicando, sí. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos evitado si estudiamos la palabra del Señor? ¿Cuántas cosas? Y lo digo porque un día una hermana llegó y recién venida a la iglesia estaba predicando aquel pasaje que habla de que no seamos fiadores. Y dice que si usted le sirve de fiador a alguien, o que ya que no le hizo caso al primer consejo de Dios de no ser fiador, si usted le sirve de fiador a alguien y alguien no le quedó bien, no reclame, no diga nada. Si usted lo hizo, pues ya lo hizo, ya se brincó el primer consejo. Pero entonces, si le quedan mal, no diga nada, por no haber hecho caso al primer consejo. Y esa hermana decía: pastor, si yo hubiera visto ese consejo, no estuviera en las condiciones que estoy ahora. Entonces yo le dije: hermana, no se preocupe, que hay miles de más consejos que usted puede obedecer de hoy en adelante también. Amén. Hay muchos consejos en la palabra del Señor. Por eso debemos de permanecer en Él. Y para permanecer en Él debemos de permanecer en su palabra, estudiar su palabra, escudriñar su palabra, porque esa palabra es la que nos cambia a cada uno de nosotros. Esa palabra, queridos hermanos, es la que no nos hace a nosotros cristianos inconstantes, nos hace cristianos perseverantes en seguir adelante, en seguir adelante, en seguir adelante. ¿Cuántas batallas tendremos que pelear como cristianos?
pero debemos de perseverar, porque en algunas quizás nos vamos a ver derrotados. Pero si cuántas veces cayera el justo, dice la palabra del Señor. ¿Perdón, cuántas? Amén, es que no los escucho bien. ¿Cuántas veces le levantará el Señor? 70 veces. Si 7, 70 veces. Qué lindo es saber que el Señor siempre nos levanta. Qué lindo es saber eso. Pero ¿sabe dónde encuentro yo eso? En la palabra del Señor. Tenemos que tomar la decisión, queridos amados, de no apartarnos, de no movernos de los caminos de Dios, ni incluso ni dejar de congregarnos también. Algunos se van a acostumbrar, y no sé si le estoy diciendo a usted que me está viendo, a ver las predicaciones por Facebook Live. Algunos se van a acostumbrar a eso y van a pensar, ¿para qué me voy a levantar temprano para ir a la iglesia? Si de todas formas la predicación que voy a ver allá la voy a ver por el teléfono o por la computadora. Algunos se van a acostumbrar a esta forma de vida. Es la realidad. Esa es la nueva realidad. Pero ¿sabe cuál es la realidad de la Biblia? No dejar de congregarnos. Esa es la realidad de la Biblia. No es la nueva realidad que la gente habla. Y sí, vamos a seguir transmitiendo las predicaciones, porque quizás algunos se tienen que quedar en la casa. Pero si usted se queda en su casa porque le da pereza levantarse temprano, porque usted pudo acomodar muchas cosas para quedarse en su casa, pues yo le animo en el nombre del Señor de que esa no es la modalidad que la Biblia habla. No, esa no es. La Biblia dice que debemos de congregarnos. Amén. Tercer consejo que encontramos en la palabra del Señor, en 1 Corintios 16, 13c. Portaos, ¿cómo dice? Varonilmente. Algunas mujeres como que eso, ¿qué le pasa como varonilmente? Esta palabra también, hermanos, tiene una traducción muy importante. Y lo que quiere decir, así lo describe la traducción, es sean valientes. Soportados varonilmente, lo que quiere decir es sean valientes. Pero ¿en qué cosas nosotros como creyentes debemos de ser valientes? ¿En qué cosas en nuestra vida nosotros debemos de ser valientes, queridos amados? Debemos de ser valientes en muchas áreas. En poder enfrentar las dificultades de la vida. Tenemos que dejar, queridos hermanos, ya de huir de los problemas. Tenemos que enfrentar los problemas. Tenemos que enfrentar aquellas cosas y aquellos retos que la vida nos da. En esos días hemos tenido que enfrentar tantas cosas. Cuando entré al instituto, salgo de mi bella Tangamandapio y llego allá al instituto y me presentan una computadora. Santo es el Señor. Yo creía que eso era un ovni, un objeto no identificado. Una Washington, hermanos. No sé, ¿alguien conoció las computadoras Washington? ¿Sí? Ni usted, suegro, ¿no? Ay, si usted venía y la prendía, iba, hacía café y tomaba café y regresaba y todavía no se había encendido, todavía no había abierto los documentos. Mire, parecía que le daban de comer huevo de tortuga. Ay, perdón, pueden haber algunos ambientalistas aquí. Pero era lenta, pero muy lenta la computadora. Extremadamente lenta. Y para mí era algo increíble, nunca había usado una computadora. Y me dice la hermana Lorena un día, ahí la escuchaba, es que para mí esto es algo nuevo. Que Zoom, que Teams, que esto, que lo otro. Sí, es algo nuevo. Para muchos es algo nuevo. Pero debemos de ser valientes para poder enfrentar los retos que la vida nos da. Y este asunto de la pandemia nos está permitiendo tantos retos. Y hemos tratado de hacer una cosa y de hacer otra cosa y seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Tenemos que ser valientes
para comenzar nuevos proyectos. No piense que el mundo ya mañana se va a acabar. Usted debe seguir adelante. El Señor pronto vendrá, pero debe seguir adelante usted. Debe seguir dando pasos de fe. Esos pasos de fe en la vida. Debe seguir queriendo agradar al Señor. Ese es el deseo de Dios. Y debe seguir queriendo concluir aquellas metas las cuales usted empezó. ¿Tiene usted metas? Siga adelante. ¿Cuáles son sus metas? Por eso la palabra de Dios dice: portaos varonilmente. Es decir, ser valientes. Ser valiente. Tenemos que ser valientes para superar nuestros fracasos, para aprender de ellos y seguir adelante. Hay que ser valiente. El problema, queridos hermanos, no es en algún momento haber fracasado o haber caído. El problema es no haber tomado esas lecciones que la vida nos enseña y seguir adelante. Y seguir adelante. Muchos fracasamos de una u otra manera, si podemos llamar esa palabra. Pero la diferencia entre una persona valiente es que cae y se levanta y sigue adelante. ¿Cuánto lo cree? ¿Verdad que sí? No importa si usted ha caído. Yo le quiero decir en el nombre del Señor: levántese y siga adelante. No desmaye. Levántese y siga adelante. Y el cuarto consejo que nos da la palabra del Señor es una palabra que se repite normalmente muy seguido. ¿Qué dice la última parte del versículo? ¿Perdón? Esforzados. Esforzados. ¿Ha escuchado usted esta palabra en otro versículo? ¿En otro pasaje? ¿Recuerdan la expresión que uso yo? Que las únicas que logran su objetivo sentadas, ¿sabe quiénes eran? Las gallinas, ¿verdad? Sí, solamente las únicas que logran su cometido sentadas son las gallinas. Dios nos está llamando a esforzarnos, a esforzarnos. Y en tantos pasajes en la Biblia vemos la expresión de ser valientes, de no temas, de esfuércese, de esfuércese, de esfuércese, esfuércese. Al final del día, la bendición viene de Dios. Y Dios es el que hace que el sol salga sobre malos y buenos. Pero yo creo que Dios no va a bendecir a un holgazán. Yo creo que Dios no va a bendecir a un vago, porque no va a valorar lo que Dios le ha dado. Amén. Esforzados. Aquí, queridos hermanos, quizás podemos enfocar muchas cosas en nuestra vida. Podemos enfocar muchas áreas en nuestra vida. En el área laboral, esfuércese, siga adelante. Siga adelante. Hay personas que empiezan de muy abajo, como no es ofender, tal vez comienzan como misceláneos en un departamento y luego al final de los años tal vez es el jefe de ese departamento, porque se esforzaron. Nada en la vida es fácil. Nada en la vida es fácil. Esforzarnos en el área laboral. No se quede estancado. No se quede estancada. Anhele más. Académicamente también. Anoche conversábamos con una joven y sigue estudiando. Porque, queridos hermanos, antes alguien fue profesor, maestro con bachillerato. Aquí, levante la mano. ¿Alguien fue maestro con bachillerato? Con bachillerato de escuela, pero de colegio. Con bachillerato de colegio, nada más. Doña Marixa, ¿ejerció usted con bachillerato? Pero siguió estudiando usted. Ok.
Pero antes usted se podía quedar ya y ya. Mire, hermanos, sí. Es más, usted con solo bachillerato y tal vez nada más matriculaba a alguna universidad y no, ni iba a la universidad, nada más matriculaba y usted podía ejercer. Vaya a ver ahora, es muy difícil que a alguien solamente con bachillerato le den trabajo. No imposible, pero es muy difícil. Es más, ahora a algunos le cuesta hasta con licenciatura, ¿verdad, Melissa? Que hay que ser ve tanto, que si veo, que si no ve, ¿verdad? Y que sí. Y entonces ya algunos no solo licenciatura, otros ya están buscando una maestría. Bueno, no, ya no solamente la maestría, vamos a tener que tener un doctorado, porque la vida es competencia hoy en día y la gente está aspirando a muchas cosas. Por eso la palabra de Dios nos dice también que debemos de esforzarnos en el área laboral, académica. En el área familiar también hay que esforzarse para tener una linda familia, para tener una familia que agrade a Dios. Y en el área ministerial no puede ser de menos. No puede ser. Si usted quiere ser bendecido en el área laboral, en el área también académica, en el área familiar, pues no puede ser de menos en el área también ministerial. No puede ser de menos, amado. Porque al que mucho se le da, también se le demanda. Debemos de esforzarnos en el área ministerial. Porque sabe que el trabajo que nosotros lo hacemos no es para cualquier persona, es para el Señor. Y es por eso que debemos de hacerlo con excelencia. ¿Cuánto lo creen? Consejos que la palabra del Señor nos da en vista de lo que Dios tiene. Pero sobre todas las cosas debemos de esforzarnos por agradar al Señor. Por agradar al Señor. Amén. Señor, gracias por este pasaje en Corintios, porque nos da consejos tan prácticos y tan útiles en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder hacerlos muy nuestros. Y queremos pedirte, oh Dios, que tú sigas avivando tu obra en medio de los tiempos. Señor, aquellos que nos están viendo, que puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Y a tu iglesia que está aquí con nosotros presencial también. Llévanos con bien a nuestro hogar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados, que el Señor les bendiga.